Mami, ¿dónde está papá? La niñita obediente se acercó con una espada de medio metro, y su voz nítida resonó con fuerza. Le di una palmadita al bollito en la cabeza y le dije, tu padre bajó de la montaña a comprarte espinos. Al anochecer, mi marido seguía sin aparecer. En cambio, un grupo de alguaciles y soldados rodeó la montaña, avanzando directamente hacia la fortaleza. Las doncellas de hierro a mi lado, empuñando sus armas, preguntaron, «Jefe, ¿qué hacemos?» Los soldados tienen toda la montaña rodeada. Me quedé paralizado, esto no debería estar pasando. No evité la trama original. Esta vez no secuestré al protagonista, pero al seguir a la multitud afuera, vi a un oficial haciendo una reverencia a mi delicado y apuesto esposo. Su Alteza el Príncipe Heredero ha sufrido mucho esta vez. Después de hablar, incluso me miró con fiereza, la mirada de mi esposo también se posó en mí, esos ojos, antes cariñosos, ahora estaban fijos en mí con frialdad, como si miraran a una extraña. Mi corazón dio un vuelco. Imposible. Que alguien me diga cómo mi pequeño erudito, enfermizo y amnésico, se convirtió en el actual príncipe heredero. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia, antes de que transmigrara aquí. Esta fortaleza de la montaña todavía era una guarida de bandidos notoria. Yo había aprovechado la situación para secuestrar al protagonista masculino Li Yuan, provocando que se separara de la protagonista femenina Jian Rui, retrasando su romance destinado. En pocos años el protagonista masculino lideraría tropas para erradicar por completo la fortaleza, con el argumento de albergar a criminales sospechosos de asesinar al príncipe heredero, pero después de llegar aquí, descubrí que esta fortaleza no era tan malvada como el libro había descrito. El pueblo era el hogar solo de campesinos sin tierras, mujeres sin hogar y niños hambrientos vagabundos. Había pensado simplemente en irme al diablo con la trama o lo que fuera, pero no pude dejarlos en paz, y al final, con mis habilidades marciales, me convertí en el líder de este lugar. Llevé a cabo reformas radicales en la fortaleza de la montaña, y su gente ya no se involucra en la villanía o el crimen. Los hombres y mujeres de nuestro pueblo están todos entrenados en artes marciales, mientras que se ganan la vida principalmente con la agricultura y la caza. En cuanto a los niños huérfanos, hacemos todo lo posible para enviarlos a aprender habilidades como bordado, tejido y carpintería. Ocasionalmente nuestra fortaleza de la montaña robaba a los ricos para ayudar a los pobres, pero solo a aquellos terratenientes ricos que carecían de compasión. En resumen, en estos últimos durante años no hemos participado en ningún acto de incendio, asesinato o saqueo. Con el paso del tiempo, los aldeanos de los alrededores ya no resistieron nuestra presencia, ni palidecieron ante la mención de nuestra fortaleza. La vida en el pueblo es buena, pero cuando llegué a cierta edad, inevitablemente me enfrenté a la molestia de ser presionada para casarme. Según la trama, se suponía que accidentalmente secuestraría al protagonista masculino vestido con un atuendo espléndido al descender la montaña este año, arruinando su romance con la protagonista femenina y provocando su furia. Después de la muerte del príncipe heredero en la historia original, el protagonista masculino heredó el trono como miembro del clan imperial. Después de que el protagonista masculino masacrara a toda la aldea, todos estábamos muertos como clavos de puerta. Soy tan tímido como un ratón y no me atrevo a desafiar de frente al dios de la trama. Así que decidí mantenerme alejado del protagonista masculino. Cuando llegó ese día, observé desde las sombras cómo la protagonista femenina recogía al protagonista masculino, y solo entonces me atreví a irme con tranquilidad. Poco sabía yo. Esperaba que en mi camino de regreso encontraría a un hombre empapado en sangre junto al río. El hombre estaba vestido como un erudito, tendido de cabeza en el agua. Lo saqué y le tomé el pulso. Todavía respiraba. Así que lo llevé directamente de regreso al pueblo y encontré un médico descalzo para tratarlo. Cuando pude ver claramente su rostro, bueno, ahora, esas cejas afiladas y ojos estrellados, lo suficientemente guapo como para rivalizar con el propio Panon. Pero me repetí en silencio, no recojas flores silvestres al borde del camino. Cuando el hombre se despertó y se vio envuelto en vendas, su rostro también mostró sorpresa. Arregló ligeramente su apariencia, su tez algo pálida, pero aún reuniendo la fuerza para agradecerme. Este humilde te ofrece la más profunda gratitud, hermano, por esta gracia salvadora. Seguramente te lo devolveré 100 veces más en el futuro. Viéndolo despierto, estaba aún más asombrado por su belleza celestial. Debería simplemente recoger algunas flores silvestres en su lugar. En mí pánico solté, ¿qué tal si te comprometes conmigo en matrimonio? El hombre pareció congelarse por un momento, luego tosió 2 veces más violentamente, esta vez con sangre.
tenía miedo de que pudiera toser hasta morir, dijo cada palabra deliberadamente. Este humilde erudito no tiene penchant por la preferencia del joven dragón. Solo entonces recordé que todavía estaba vestido con atuendo masculino, así que me quité la cinta del cabello con un suave movimiento de cabeza, mis sedosas trenzas cayeron en cascada instantáneamente haciendo una pose ante él, declaré, ni comparto la inclinación de cortarse las mangas. Durante mucho tiempo, no hubo respuesta de la otra parte. Sonrojándome furiosamente, tartamudeé, estaba siendo imprudente. Solo bromeaba. Bajé la cabeza para mirarme los dedos de los pies, golpeando ligeramente el suelo con indiferencia. El hombre dio un paso adelante, tomó el colgante de jade de su pecho y dijo solemnemente, perdona mi atrevimiento, pero me ofrezco a ti. Levanté la vista sorprendido, justo a tiempo para encontrarme con su mirada. En ese momento sus ojos eran como un manantial claro, y pude ver claramente mi propio reflejo en ellos. Y así, este hombre se convirtió en mi esposo. Fue solo más tarde que supe que ya había perdido la memoria cuando se despertó ese día. Esa persona estaba demasiado tranquila en ese momento. Ahora es mi turno de perder la compostura, preocupándome de haber convertido a alguien en un Insianglian. Pregunté directamente, ¿entonces recuerdas haberte casado? Pensó por un momento, luego señaló el colgante de jade que colgaba de mí. No, pero recuerdo vagamente que este colgante era extremadamente importante, algo que solo le daría a mi esposa. Solo entonces me sentí aliviado. Aunque solo nos conocíamos desde hacía unos días, ya confiaba en su carácter, pero poco esperaba que sería precisamente por este colgante de jade que me cruzaría directamente con la protagonista femenina. 5 años después, antes de que pudiera reaccionar, el protagonista masculino me capturó y me arrojó a prisión, ya que la razón, en realidad, fue por secuestrar al príncipe heredero amnésico. Cielos, ni con 10 vidas me atrevería a hacer tal cosa. Ahora me encuentro en prisión, aparentemente en una lujosa celda individual. Mientras tanto, mis compañeros de aldea están todos encerrados en otro lugar, y la protagonista femenina del libro me mira con un ligero disgusto. Patán, ¿cómo te atreves a engañar al príncipe heredero para que te dé su colgante de jade? Mi cabello estaba despeinado mientras estaba sentada en el pajar, luciendo como una mujer de aldea, pero aún así me defendí. ¿Qué? No estafé con este colgante de jade, cariño, lo dio voluntariamente. La voz de la protagonista femenina de repente se volvió estridente. Sí, lo hiciste. Engañaste a Xiaochen para que se casara contigo y lo obligaste a quedarse en tu miserable aldea durante 5 años. Me dolió el corazón y por un momento, no pude oír nada más. Esa no era una aldea rota, y no soy mentiroso. ¿Quién es el hermano Xiaochen? ¿Dónde está mi Arching? Un mes antes de casarnos, también ayudé a buscar a su familia cerca, con la esperanza de que pudiera recuperar sus recuerdos. Sin embargo, después de recorrer las aldeas montañosas circundantes, nadie lo había visto antes. Sin embargo, había un viajero que conocía a un erudito pobre llamado Mo Chen, que había perdido a sus padres y se dirigía a la capital para los exámenes imperiales. Esto coincidía con su identidad. Tentativamente lo llamé a Chen, y claramente reaccionó a ese nombre, así que seguí llamándolo a Chen. Resulta que este Chen no era el mismo que ese Chen, pero no importa lo que dijera la protagonista femenina, nunca acepté entregarle el colgante de jade. Apreté la palma con fuerza, negándome a mostrar el más mínimo atisbo de miedo, ya que esto me lo dio Su Alteza la Corona. Príncipe, entonces déjame devolvérselo personalmente. La protagonista femenina se agitó de inmediato, levantando su látigo para golpearme a través de los barrotes de la prisión. Afortunadamente, el protagonista masculino llegó justo a tiempo y se la llevó, apoyando mi cabeza contra la pared con los ojos cerrados. Reflexioné en silencio. En la trama original, la protagonista femenina era originalmente la candidata muy favorecida para princesa heredera. ¿Quién hubiera pensado que el príncipe heredero moriría inesperadamente, dejándola para eventualmente casarse con el protagonista masculino que la adoraba? Pero ahora el príncipe heredero no murió en su lugar, lo salvé y todavía me he convertido en la espina en el costado de la heroína. Suspiré. Parece que pase lo que pase, siempre estaré enredado con los protagonistas masculinos y femeninos. Simplemente no sé cuál será mi final ahora. Al menos salvé la vida del príncipe heredero, que debería salvarme de lo peor. Cierto, escuché el sonido de pasos familiares acercándose. Luego se detuvo frente a la puerta de la celda. Mi corazón tembló cuando abrí mis ojos cansados. La persona afuera era Li Xiaochen, ahora vestida de civil. Sin embargo,
El patrón de bordado que se reveló accidentalmente en su manga era una artesanía inigualable incluso por los mejores talleres de bordado de la ciudad. Mi corazón instantáneamente se convirtió en cenizas, cuando me di cuenta con dolorosa claridad. Aunque seguía siendo el mismo rostro, este ya no era mi Ai Cheng, pero el que estaba frente a mí no era otro que el noble príncipe. Heredero Li Xiaochen, el soldado abrió la puerta de la celda sin demorarse, saludó a Li Xiaochen, luego se dio la vuelta y se fue, dejándonos solos a los dos en la celda de la prisión. Hace solo unos días, este hombre y yo habíamos estado susurrando cosas dulces, enredados en las olas carmesí de la pasión, pero ahora, Li Xiaochen estaba en la puerta, su mirada inescrutable. Me senté en el pajar, obligándome a parecer tranquila. Nos miramos fijamente por un rato, pero él todavía no se movió. Así que lentamente me levanté primero y caminé hacia él con mis movimientos, raíces y fragmentos de heno seguían cayendo de mí. Frunció ligeramente el ceño, su comportamiento ya no era tan gentil como antes, en cambio exudaba una agudeza escalofriante. Cuando estaba a unos 3 pasos de Li Xiaochen, caí de rodillas con un ruido sordo, mis rodillas haciendo contacto íntimo con los ladrillos de piedra azul. Presioné mi frente con fuerza contra el suelo y dije con seriedad: le ruego a su Alteza el Príncipe heredero que me perdone. La voz de Li Xiaochen sonaba helada. ¿Quién dijo algo sobre castigarte? Levanté la cabeza todavía arrodillado, pero no me atreví a mirarlo directamente. En cambio, se agachó, el dobladillo de su túnica cayó al suelo. Con una mirada fugaz, capté el débil patrón de un dragón de 4 garras en la tela. Li Xiaochen levantó mi barbilla con su dedo índice, escudriñando mi rostro cuidadosamente. Me miró así durante varios segundos sin hablar, como si examinara un objeto. Estoy harto de esta postura burlona y respetuosa, pero también estoy aterrorizada, así que solo puedo morderme los labios desesperadamente hasta que sangren. Todo lo que recuerdo es que él intentó abrirme los labios con el pulgar. Al segundo siguiente me desmayé por puro nerviosismo. Si estuviera sola, podría haber luchado desesperadamente, poniendo este escenario burlón patas arriba, pero ahora tengo aldeanos que son como una familia para mí, y los hijos que comparto con Ai Cheng. Un año después de casarme con Ai Cheng, di a luz a gemelos, un niño y una niña. El primogénito fue un niño al que llamamos Gowa, cachorro, seguido de su hermana pequeña a la que llamamos Marowa, gatita. Recuerdo que Ai Cheng no parecía del todo contento con los nombres que elegí, pero no podía discutir con mi razonamiento de que los nombres humildes ayudan a los niños a prosperar, así que al final, aceptó de mala gana mientras se tapaba la nariz. Cuando los gatitos nacieron y estaban demasiado débiles para mamar, fue Ai Cheng quien los alimentó cucharada a cucharada. Cuando el cachorro tuvo fiebre y no pudo dormir, fue él quien lo sostuvo en sus brazos toda la noche para calmarlo. Incluso les lavó los pañales personalmente. Una vez lo bromeé: Ai Cheng, estas son realmente las manos de un erudito. Él sonrió y respondió: Ai Wu, pero estos son asuntos que conciernen a mis hijos. Dimos por sentado que era un erudito y además, uno de talento excepcionalmente alto. Así que después de que se recuperó le sugerí que regresara y buscara un maestro con quien estudiar, para que más tarde pudiera tomar los exámenes imperiales. Cuando estuviera listo para ir a la ciudad a estudiar con un maestro, nunca esperamos que incluso el mejor maestro de la ciudad no fuera tan erudito como él. Después de eso mi esposo comenzó a estudiar por su cuenta en el pueblo mientras también enseñaba a los otros niños a leer y escribir. Era muy paciente y todos los niños del pueblo adoraban a este gentil erudito. Incluso nuestros hijos, Doggy y Kitty, están a punto de comenzar su educación pronto. El pensamiento de mis hijos me hizo luchar por recuperar la conciencia. Cuando desperté estaba acostada en una cama cómoda, mi ropa parecía cambiada, y mis rodillas cubiertas de ungüento. Mientras movía mi mano ligeramente, me di cuenta de que el colgante de jade todavía estaba agarrado en mi palma. El príncipe heredero estaba sentado junto a mi cama, extremadamente cerca de mí, sobresaltado y recordando mi situación actual. Inmediatamente me levanté para presentarle mis respetos. Instintivamente me detuvo, diciendo: no hay necesidad de formalidades. Luego se movió para sentarse en una silla cercana, golpeando ligeramente el apoyabrazos con sus dedos. Su voz era baja, sin traicionar ninguna emoción. ¿Seguías llamando a Cheng en tu sueño? ¿Era ese el antiguo nombre de este solitario? Respondí en voz baja. Perdona la impertinencia de este plebeyo, pero ese era el nombre de su Alteza durante su periodo de pérdida de memoria. Mochen. Sus ojos se oscurecieron. Mochen, a Cheng. Entonces, le presenté el colgante de jade con ambas manos. Esta es una pertenencia importante del príncipe heredero,
este plebeyo se lo devuelve a su legítimo dueño. Su mirada no estaba fija en el colgante de jade, sino que se detuvo en el lunar rojo en el dorso de mi mano, como si algo desconcertado. Debe haber olvidado que hace solo unos días, en un momento de pasión, había lamido este mismo lugar. Después de una larga pausa, no tomó el colgante. Quédatelo por ahora. Miré hacia arriba, dándome cuenta de que su apariencia ahora era apenas diferente de cuando nos conocimos por primera vez hace 5 años, pero ahora hay un abismo insuperable de estatus entre nosotros. En ese momento, escuché ruidos clamorosos fuera de la puerta, aparentemente mezclados con los llantos de los niños. Una voz delgada y vacilante sonó en la puerta, informando a su príncipe: hay 2 niños llorando y haciendo un escándalo, diciendo que quieren encontrar a su padre y madre. Mirando ansiosamente hacia la puerta, traté de levantarme de la cama pero casi me caigo. La mano de Li Xiaochen me estabilizó. Tráelos adentro. La puerta se abrió y el eunuco trajo a 2 niños. Nuestro propio perro tomó la mano del gato, ambos rostros surcados de lágrimas. En el momento en que me vieron a mí y a Li Xiaochen, los niños vinieron corriendo con fuertes gemidos. Padre, madre, ¿dónde has estado? No pudimos encontrarte por ningún lado. La gente mala nos llevó. Mi corazón dolía como si me lo hubieran cortado con un cuchillo y quería agacharme para abrazarlos. Li Xiaochen me agarró la muñeca con fuerza, sus dedos se clavaron dolorosamente. Ukuimbu, ¿son estos 2 mis hijos? El dolor me obligó a un gemido ahogado, pensando que Li Xiaochen estaba enojado y temiendo que pudiera hacerles daño a los 2 niños. Supliqué a Su Alteza perdone la rudeza de esta mujer común. El gato y el perro son de hecho sus hijos. Las sienes de Li Xiaochen palpitaron violentamente. ¿Me estás diciendo que mis hijos se llaman perro y gato? Maldita sea, lo dejé escapar. Tartamudeé: sí, y tú personalmente lo aceptaste. El rostro de Li Xiaochen pareció oscurecerse aún más, al ver que no los habíamos notado. El cachorro y el gatito lloraron aún más fuerte. El gatito sollozó con todo su cuerpo temblando, extendiendo la mano hacia Li Xiaochen para que lo abrazara. Papi, ¿ya no me quieres? Temía Li Xiaochen podría tirar al gatito, y el eunuco cercano intervino rápidamente para detenerlo. Li Xiaochen agitó su mano, indicándole al eunuco que retrocediera. Instintivamente recogió al gatito, acunándolo en sus brazos y calmándolo. No llores, pequeño gatito. El gatito lo miró. Papá parece diferente hoy, casi no te reconozco. Mientras las palabras del niño caían, la atmósfera en la habitación se volvió un poco incómoda. Me quedé cerca sosteniendo al cachorro, observándolo. Afortunadamente, los gruñidos de los estómagos de los niños rompieron el silencio incómodo que era difícil de describir. Después de que él y yo terminamos de alimentar al perro y al gato, finalmente logramos adormecer a los 2 niños. Una vez que todo estuvo arreglado, Li Xiaochen parecía tener un ligero dolor de cabeza, frotándose suavemente la frente mientras miraba fijamente los rostros dormidos de los niños. Luego se volvió hacia mí y dijo: después de que me desperté, no podía recordar nada de estos últimos 5 años. Cuéntame sobre nosotros, sobre ti y yo. Él está aquí, finalmente está aquí, para que el príncipe heredero ser tomado como esposo de un bandido de la montaña durante sus días de indigencia. ¡Qué inmensa humillación! Seguramente no seré cortado hasta la muerte como en la historia original. ¿Lo haré? Después de reflexionar por un momento, le conté una historia sobre una jefa bandida que salvó a alguien en el valle, solo para que esa persona insistiera en devolver el favor, y debo enfatizar, fue la persona rescatada Arching quien insistió en devolver la bondad con su mano en matrimonio. Recordando el tiempo que pasé con Arching, una sonrisa y nostalgia inconscientemente emergieron en mis ojos. Li Xiaochen notó la sonrisa en mis ojos y preguntó con voz profunda: devolviendo la bondad, ¿estás diciendo que me has hecho un favor? Frente al rostro inexpresivo de este hombre inmediatamente me puse serio. Tal como había olvidado su identidad como el príncipe heredero en ese entonces, ahora este hombre también había olvidado el interludio de 5 años de ser el esposo de alguien. Fingió confusión mientras hablaba: pero ¿cómo es que escuché de Li Yuan que después de ser tomado como tu esposo de la fortaleza de la montaña, mi vida se volvió peor que la muerte, que me golpearas o me regañaras en la fortaleza, y que estos 2 niños también me fueron impuestos por ti? Li Yuan es precisamente el nombre del protagonista masculino. Protagonista masculino, maldito sinvergüenza, ¿no podría simplemente vivir en paz con la protagonista femenina? No te guardo rencor, entonces, ¿por qué debes tratar a un simple transeúnte como yo de esta manera? Una vez más insistí descaradamente: lo que dice esta humilde mujer es verdad. En ese momento, Su Alteza el Príncipe Heredero, tomado por mi excepcional belleza, de hecho propuso tomarme como suya. La expresión de Li Xiaochen se volvió fría.
Entonces estás diciendo que era yo quien te deseaba, y simplemente no pudiste negarte. Temblando a su lado, casi caigo de rodillas. Perdona la insolencia de esta humilde mujer. Si Su Alteza desea castigarme, no le guardo rencor, pero te ruego que perdones a los demás en nuestro pueblo y a nuestros niños. Al ver lo asustada que estaba, mi rostro pálido de terror, desvió la mirada y gradualmente suavizó su tono. Cuando desperté, todavía tenía 2 palos de espinos sinceros en mí, presumiblemente eran para los niños. Asentí, sorprendida de que recordara esto. Su Alteza el príncipe heredero, antes era muy protector con ellos, se puso de pie, preparándose para abrir la puerta e irse. Ver para creer, oír para dudar. Primero iré a echar un vistazo al pueblo, luego pensaré en cómo tratarte adecuadamente. Después de cambiarme con ropa limpia, regresé con Li Xiaochen al lugar donde habíamos vivido durante 5 años. Originalmente tenía la intención de jugar la carta emocional, para contar en detalle la vida armoniosa que habíamos compartido juntos, pero por alguna razón, el protagonista masculino Li Yuan y la protagonista femenina Jianru insistieron en seguirnos. Primero señalé la orilla del río donde había recogido a Li Xiaochen. Su Alteza, aquí es donde yo cuando te encontré. La protagonista femenina Jianru palideció un poco, murmurando, ¿cómo es posible que estés aquí? Este lugar no está lejos de donde ella y Li Yuan se conocieron ese día. Si encuentra al príncipe heredero, sin duda se convertirá en la princesa heredera. Desafortunadamente, solo un poco antes, la trama cambió. Li Yuan miró la expresión de Jianru, luego se inclinó respetuosamente ante Li Xiaochen y dijo, Su Alteza. En ese momento, este humilde funcionario buscó por todas partes, pero no pudo encontrarte. De lo contrario, ¿cómo podría esta señorita que te recogió, al ver que ambos dirigían sus acusaciones hacia mí, fue como si lo hubiera escondido deliberadamente? No me quedaré de brazos cruzados ante esta injusticia. También imité la etiqueta apropiada, ahuecando las manos en señal de saludo a Li Xiaochen, rechinando los dientes mientras decía, Su Alteza, el príncipe heredero. En ese momento simplemente te miré casualmente y te vi junto al río. Al verme con ira, Li Xiaochen de repente rió por alguna razón. Está bien, ahora lo entiendo todo. Eso, fuimos a la aldea de nuevo. Ahora los aldeanos siguen encarcelados, con solo soldados del gobierno custodiando el lugar. Toda la aldea estaba inquietantemente vacía, como si hubiera tenido lugar una pelea, con pertenencias esparcidas al azar en el suelo. Li Yuan miró la aldea con desdén, como si quedarse un segundo más dañara sus ojos. Jianru no podía creerlo. Su Alteza el príncipe heredero vivió aquí durante 5 años. Este lugar es demasiado miserable, incluso peor que los aposentos de los sirvientes de mi familia. La expresión de Li Xiaochen no reveló ni alegría ni enojo. Mientras caminaba, recogí artículos del suelo y le expliqué, aquí es donde el príncipe heredero fue tratado en ese entonces. Como no teníamos suficientes medicinas, eran los aldeanos quienes corrían a la cima de la montaña todos los días para recolectar las hierbas más frescas para él. Esta muleta estaba hecha de madera que un niño del pueblo encontró para Su Alteza. El niño no era muy fuerte y pasó mucho tiempo cortándola con un hacha. El príncipe heredero la usó para caminar durante 2 meses. Aquí es donde estudian los niños del pueblo. Normalmente Su Alteza les daría lecciones aquí. Hablando de estas cosas, comencé a ahogarme. En verdad, durante estos 5 años con la ayuda de Chen, él ha estado involucrado en todos los asuntos del pueblo, grandes o pequeños, desde eventos menores como la boda de un aldeano hasta tareas importantes como la compra de grano para todo el pueblo. Chen participó en todos ellos. Cuando recuerdo esos meses después del nacimiento de los cachorros y gatitos, mis ojos se llenaron de lágrimas. Chen, ¿cómo llegó alguien tan maravilloso como tú a mi vida? Arqueando la cabeza, ¿cómo pude haberte perdido? Como si detectara el temblor en mi voz. Li Xiaochen, que me había estado siguiendo en silencio, se detuvo por un momento, luego me ayudó a recoger la banda de polvo del suelo y la colocó con cuidado de nuevo en la piedra. Completamente ignorando las expresiones de asombro en los rostros de Li Yuan y Jianru, giré la cabeza, secándome las lágrimas. En el camino de regreso estaba muy deprimido, ya no respondía a los comentarios sarcásticos de los protagonistas masculino y femenino, solo hundía la cabeza en mis rodillas en silencio. Solo esperaba que Li Xiaochen perdonara a los niños y aldeanos por el bien de estos 5 años. En cuanto al resto, no insistiría, solo deseaba criar a los niños hasta la edad adulta. Después de que Li Xiaochen regresó, me encerró solo en la habitación, enviando a alguien a traerme comida. Me obligué a tragar un par de bocados,
Luego quise ir a ver a los perros y gatos, pero me detuvieron los guardias afuera de la puerta. Dentro de la habitación, estaba en ascuas. ¿Podría ser hoy el día de mi muerte? No fue hasta la noche que Lisa Ochen finalmente regresó a la habitación, dijo solemnemente, he hecho que la gente investigue, y lo que dijiste de hecho coincide estrechamente con los relatos de otros aldeanos, según los lugareños, tu aldea. No ha cometido ningún acto atroz, en ese caso, todos los de tu aldea serán liberados. Antes de que pudiera sentirme aliviado al escuchar estas palabras, lo escuché continuar, pero si los niños Marabaigoa son realmente míos, no puedo permitir que la sangre real permanezca entre los plebeyos, con cada palabra que decía. Mi rostro se ponía más pálido, lo miré con incredulidad, mis ojos ardían de furia, ¿cómo podía ser tan cruel? En realidad quería quitarme a mi perro y gato, me miró de nuevo, en cuanto a ti, mi palacio necesita una belleza con una apariencia excepcional, estaba perdido, pero apagó la vela, en la oscuridad, no pude distinguir su rostro. Solo lo sentí acercarse a mí paso a paso, hace 5 años, mientras Acheng se recuperaba de sus heridas y tenía dificultad para moverse, a menudo pasaba el tiempo leyendo libros en su habitación, en cuanto a mí, con frecuencia iba a la ciudad para ocuparme de los asuntos del pueblo. Una vez al pasar por una librería en la ciudad, traje algunos pinceles para escribir, barras de tinta, papel y piedras de tinta en el camino, aunque no estaban hechos del mejor material, todavía me costaron una buena parte de mis ahorros privados. En ese momento se lo entregué con una sonrisa tonta, diciendo que me parecía a esos maridos que llevan regalos a sus esposas. Al escuchar esto, Acheng, al recibirlo, dio una sonrisa amable y dijo, aunque indigno, yo también tengo un regalo para Agu. Más tarde pintó un retrato para mí, el yo de la pintura se reclina medio acostado en una tumbona, con racimos de flores de begonia floreciendo cerca, qué representación perfecta de una belleza en el sueño primaveral. Después de ver esta pintura, un rubor subió a mis mejillas, sabía que mi apariencia era decente, pero nunca imaginé que en la pintura de Acheng, mi belleza aparecería aún más radiante. En ese momento sentí alegría y un matiz de celos en tus ojos. ¿Prefieres la versión tranquila de mí? Acheng dejó su pincel y tomó mi mano en su lugar, ya seas Agu blandiendo una lanza con borlas rojas o Agu haciendo bordado. Eres mi amada esposa y te adoro infinitamente. Después de hablar, se inclinó para besar ese lunar carmesí, dispersando mis pensamientos al viento, incluso cuando el embarazo me hizo hinchar y ponerme pesada, su mirada permaneció inalterada, tan tierna como siempre. Pero ahora, ese Acheng que una vez me adoró se ha ido. ¿Quién hubiera pensado que este rostro mío aún podría ganarse el favor de Su Alteza el Príncipe Heredero, Li Xiaochen? Si no hubiera visto todo tipo de bellezas en el palacio, ¿por qué actuó como si nunca hubiera visto a una mujer antes? Cuando abrí los ojos, Li Xiaochen estaba siendo vestido por asistentes cercanos, me dolía todo el cuerpo mientras yacía en la cama, fingiendo estar muerta en silencio. Al ver que estaba despierta, las sirvientas vinieron a lavarme y vestirme. Rígidamente dejé que la gente me atendía como una marioneta obediente, mirando a la mujer exquisitamente maquillada en el espejo de bronce, forcé una sonrisa, y el reflejo en el espejo también reveló una expresión amarga. Li Xiaochen me notó sentada inmóvil e intentó tocarme la cara. Con ese atuendo ahora, te ves bastante sobresaliente, pero porque veo que no estás muy feliz. Aparté la cabeza bruscamente tratando de evadir su mano. El movimiento repentino hizo que los adornos para el cabello en mi cabeza se balancearan con un sonido tintineante. Tal comportamiento poco femenino era completamente impropio de una doncella noble, provocando suaves risitas de las doncellas en la habitación. Antes de que Li Xiaochen pudiera hablar, el eunuco inmediatamente ordenó, llévensela. La doncella que se burló de mí fue llevada por los guardias con la boca tapada, y los demás siguieron su ejemplo una vez más. Sentí la imponente autoridad del príncipe heredero. Al momento siguiente, me arrodillé rígidamente ante Li Xiaochen, suplicándole con tristeza por primera vez, Su Alteza, esta humilde mujer estaba equivocada. Yo te ruego que no me lleves de nuevo al palacio. Deja que mis hijos y yo nos quedemos aquí, o podemos irnos lejos. No quería entrar en el palacio, ni quería que Gower y Marower fueran allí. Una madre del desierto, un par de niños pequeños indefensos, ¿cómo podrían sobrevivir en las profundidades del palacio, confiando en el favor fugaz de Li Xiaochen? Incluso si apenas pudiéramos sobrevivir, ¿seguiría siendo yo la que sobreviviera para entonces? Li Xiaochen se paró frente a mí, ligeramente hirviendo, ya que dices ser una mujer común, ¿de quién eres mujer? Además, ¿crees que es seguro fuera del palacio? ¿Cuántos asesinatos enfrentarían mis hijos? Incluso los niños pequeños no se salvan de nuestros enemigos.
Realmente no había anticipado esta cruel realidad. Una vez que recordé la experiencia de Li Xiaochen con la amnesia, un escalofrío recorrió mi columna. Podríamos cambiar nuestros nombres, ya no. Antes de que pudiera terminar de hablar, el sonido de una taza de té rompiéndose en el suelo llegó a mis oídos. Li Xiaochen se inclinó, agarrando mi barbilla. Ukuimbu, ¿ya no qué? Si ese es el caso, ¿por qué no te resististe así anoche debajo de mí? Tú y Mia Chen son claramente la misma persona, lo que te doy ahora solo puedes aceptarlo. Cerré los ojos sin responder, las lágrimas corrían por mi rostro. No son la misma persona, Ai Cheng y yo compartimos corazones que laten como uno solo. En cuanto a Li Xiaochen, incluso con mi limitada experiencia en juzgar a las personas, sabía que su interés en mí se basaba puramente en mi apariencia, sin mencionar que si ascendiera al trono en el futuro con 3000 bellezas en su harén, ¿dónde me dejaría eso? Li Xiaochen salió furioso, dando un portazo tras él, después de lo cual los eunucos trajeron a los 2 niños. Antes de que pudiera despedirme de la gente del pueblo, abordé el carruaje hacia el Palacio Imperial con Marowa y Gowa. Medio mes después, la capital, la noticia del regreso sano y salvo del príncipe heredero, desaparecido durante 5 años. Se extendió por toda la ciudad. No solo eso, sino que decía que Su Alteza el príncipe heredero había regresado. Una mujer y 2 niños con él, por lo tanto, los viejos romances entre el protagonista masculino Li Yuan, la protagonista femenina Jian Ruo y el príncipe heredero fueron traídos de nuevo a la luz. Después de todo, hace 5 años cuando Li Yuan viajó con el príncipe heredero, uno desapareció mientras que el otro regresó a la capital gravemente herido. Al final, Jian Ruo, quien originalmente era la candidata a princesa heredera, se casó con Li Yuan, un miembro del clan imperial también. Circulaban rumores de que la esposa con la que se casó el príncipe heredero durante su tiempo en el exilio era una mujer rústica de pueblo, completamente analfabeta y completamente grosera. Yo no estaba al tanto de los rumores que se extendían afuera. El perro, el gato y yo fuimos colocados en una residencia privada propiedad de Li Xiaochen en la capital. El lugar estaba tan estrechamente vigilado por los hombres de Li Xiaochen que ni siquiera una mosca podía entrar. Asimismo, no me atrevía llevarme a los niños e intentar escapar. Durante este mes en la residencia privada, Li Xiaochen se volvió extremadamente ocupado al regresar al palacio, incluso en las raras ocasiones en que nos encontrábamos. Se iba apresuradamente después de ver a los niños, su presencia se hizo más imponente que nunca, siempre seguido por un gran séquito, alejándose cada vez más del hombre que recordaba. Un día, Maraba y Goa vinieron corriendo hacia mí, diciendo que extrañaban terriblemente a su padre, pero el paradero del príncipe heredero no fue descubierto tan fácilmente y las criadas y eunucos de los alrededores tampoco se lo dijeron. Al ver sus caritas llenas de decepción, le pedí a una criada que trajera palos, papel y otros materiales para que pudiéramos hacer cometas juntos, tal como solía hacer mi familia en la fortaleza de la montaña, mientras las cometas se elevaban hacia el cielo. Finalmente aparecieron sonrisas en los rostros de los niños, y comenzaron a perseguirse para tirar de las cuerdas de las cometas, mientras corrían ligeramente con la cuerda de la cometa en la mano. Giré la cabeza y lo vi de pie en las sombras de la esquina. Vestido de blanco me congelé como si viera a Chen. Yo corrí alegremente llamando a Chen, solo para ver que el rostro de Li Xiaochen se enfrió instantáneamente, caminó hacia mí gradualmente y mi sonrisa se desvaneció lentamente. 2 niños corrieron y saltaron sobre él. Papá, mamá, vengan a jugar con la cometa, vuélenla alto. Esa noche no sé qué locura lo poseyó, pero su fuerza era mayor que nunca, y apenas pude soportarlo en mis días. Lo escuché preguntarme, ¿somos la misma persona? Entonces, ¿por qué no puedes tratarme como a tu esposo? En mi estupor, sentí un flujo cálido contra mi cuello. Al día siguiente Li Xiaochen actuó como si nada hubiera pasado, solo trajo a 2 matronas, dijo, estudien bien la etiqueta. A fin de mes usted y los niños entrarán juntos al palacio. El emperador y la emperatriz desean ver a los niños. Pensé para mí mismo, parece que van a reconocer oficialmente a los niños, pero ¿por qué el emperador y la emperatriz querrían verme también? Pero al ver la expresión de Li Xiaochen, sabiamente elegí no al preguntar. En pocos días, cada gesto y movimiento de Mero y Gou se volvió muy diferente de antes, vestidos con finas sedas y satenes, con comida y ropa lujosas. Los 2 niños ahora se comportaban como verdaderos descendientes reales. Pregunté, ¿te gusta aquí? Los ojos del gato y el perro brillaron cuando respondieron, nos encanta aquí. No pude evitar suspirar profundamente. Tal vez debería conformarme con él. Al menos los niños tendrían la mejor vida posible, así que cuando vino la próxima vez,
tomé la iniciativa y, efectivamente, su expresión se suavizó notablemente. Pronto llegó la hora del banquete del palacio por la mañana. Li Xiaochen entró primero en el palacio para llevarme a mí y a nuestros 2 hijos a conocer al emperador y la emperatriz. Estaba inquieto, preocupado de que los rumores de afuera pudieran hacer que el emperador y la emperatriz menospreciaran a los niños. El emperador no dijo mucho cuando me vio, simplemente otorgando algunos regalos antes de que los niños se acercaran para presentar sus respetos. Se decía que el emperador había estado enfermo durante mucho tiempo sin recuperarse, pero desde él regreso del príncipe heredero, su salud había mejorado un poco. El emperador conoció a los 2 niños y les otorgó nombres. La gentil y hermosa emperatriz me miró con gratitud. Buen niño, gracias a ti estos últimos 5 años, Chenna ha sobrevivido. No sabía cómo enfrentar a la sincera emperatriz, así que solo pude asentir en silencio a un lado. La emperatriz claramente tenía experiencia en el cuidado de niños. Fue muy amable con los 2 niños, haciendo que sus doncellas trajeran algunos juguetes pequeños y pasteles. En poco tiempo los gatos y perros los llamaban abuela imperial y abuelo imperial. Pude ver que el emperador y la emperatriz compartían un profundo vínculo, pero no pasé por alto a las otras hermosas consortes del palacio sentadas junto a la emperatriz, pensando que yo también enfrentaría tales circunstancias en el futuro. No pude evitar suspirar profundamente. Después la emperatriz me llevó a asistir al banquete del palacio. En el banquete del palacio, la multitud se asombró al ver un rostro desconocido acompañando a la emperatriz, dejando la escena en completo silencio. Cuando aparecieron los 2 niños pequeños, algunos adivinaron que yo era la mujer del príncipe heredero, la llamada mujer salvaje de la aldea de la montaña. Inevitablemente me encontré con Jianruo, que estaba sentada cerca del frente del banquete. Al verme con toda su indumentaria, simplemente se mordió el labio y me miró con el rostro pálido. Para cuando la emperatriz anunció mi identidad y la de los niños, sus ojos se llenaron de incredulidad. Tomé mi asiento a la cabecera de la mesa del banquete, consciente de las muchas mujeres nobles a mi alrededor que me evaluaban. Durante la comida, escuché a los invitados cercanos susurrar: qué lástima que su estatus sea demasiado bajo, probablemente solo se convertirá en la concubina del príncipe heredero, y los 2 niños probablemente serán criados por la princesa heredera. La gatita me preguntó confundida: madre, ¿qué es una concubina? Forcé una sonrisa e ignoré la pregunta. Durante la segunda mitad del banquete, seguí apretando fuertemente mi propia palma dentro de mi manga. Solo después de confiarle los niños a la emperatriz, salí del palacio para tomar aire fresco. Mirando la brillante luna en el cielo, brillaba tan intensamente como cuando la había visto desde nuestra aldea. Mi corazón, que había estado apretado hasta ahora, finalmente comenzó a aliviar su tensión. Mientras paseaba por el jardín, inesperadamente vi a Jianruo y Li Xiaochen parados cara a cara en el pabellón distante. Las lágrimas corrían por el rostro de Jianruo como flores de pera bajo la lluvia. Su Alteza el príncipe heredero, ¿no prometiste casarte con Ruer? Li Xiaochen, sin embargo, permaneció en silencio y no respondió. Al momento siguiente vi como Jianruo se arrojaba a los brazos de Li Xiaochen. Él no la rechazó, permitiéndole presionar su rostro contra su pecho. Aunque su mirada parecía desviarse sutilmente en esta dirección, al ver esto, estaba tan asustado que mi pie resbaló. Aterrorizado de ser descubierto por los guardias de Li Xiaochen, solo pude huir en pánico. En otro palacio, me encontré con Li Xiaoyu, la hermana mayor del príncipe heredero. Se decía que durante estos 5 años, a medida que la salud del emperador declinaba gradualmente, en realidad fue la princesa Li Xiaoyu quien apoyó en secreto a la facción del príncipe heredero. De lo contrario, la corte se habría unido hace mucho tiempo detrás del protagonista masculino Li Yuan para ascender al trono. En la historia original, ella tenía la intención de contraatacar al protagonista masculino, pero finalmente fue asesinada. No ocultó el desdén como otras damas nobles cuando me vio, sino que mostró aprecio y respeto. Le hice una reverencia: saludos, Su Alteza. La gran princesa amablemente me ayudó a levantarme. Usted es mi cuñada, no hay necesidad de tal formalidad. Dudé antes de hablar. Esto no es la etiqueta apropiada y además mi estatus no es digno de ser la cuñada de Su Alteza. Además, no pude evitar pensar en ese momento cuando Jianruo y Li Xiaochen se abrazaban. Pensé para mí mismo: Su Alteza, su cuñada está a punto de cambiar. Después de escuchar mis palabras, sus ojos se llenaron de desaprobación mientras señalaba mi colgante de jade. Tengo uno igual a este, ya que mi hermano te lo dio, significa que tienes un lugar especial en su corazón. Convocando mi coraje, dije: en realidad, eso es porque Su Alteza el príncipe heredero ha perdido la memoria, replicó ella. ¿Perder la memoria realmente cambia las preferencias de una persona?
Me quedé desconcertado, sin saber cómo responder. Li Xiaoyu mostró una brillante sonrisa y me dio una palmadita en el hombro, diciendo: conozco el temperamento de mi hermano, durante la última década. Ha asumido tantas responsabilidades que no podía mostrar fácilmente sus emociones. Tal vez esos 5 años contigo en la aldea fueron la única vez que dejó de reprimirse y reveló su verdadera naturaleza. ¿Es así realmente? Me sentí un poco confundido. ¿Podría ser que cada vez que Li Xiaochen me ve infeliz, en realidad está celoso de sí mismo? ¿Pero acaso no acaba de apartar a Jianruo? Pensando en esto, negué con la cabeza de nuevo, encontrando tales pensamientos ridículos incluso para mí. En el viaje en carruaje de regreso a la residencia privada, inesperadamente vi a Li Xiaochen sentado allí también. Los 2 niños, exhaustos de jugar, se durmieron temprano. La expresión de Li Xiaochen era más fría de lo habitual, permaneciendo en silencio todo el camino. No sabía que lo había enojado y no me atrevía a hablar. ¿Podría ser que ver a Jianruo lo había puesto de mal humor? Cuando regresé a la habitación, no se había ido, sino que me confrontó. Si fuera tu Chengoi, ¿aún dejarías que otra mujer se le arrojara encima, para que supiera que estuve allí todo el tiempo? Levanté la vista y vi un fugaz destello de ira en su rostro. Podría ser que su ira esta noche se debiera a que no di un paso adelante para hacer valer mi derecho, pero ahora es el príncipe heredero. ¿Qué estatus tengo? Dudé sin saber cómo responder, manteniendo la cabeza gacha todo el tiempo. Li Xiaochen resopló con frialdad y se fue enojado. Durante los siguientes días, nunca volvió a aparecer, como si se hubiera olvidado por completo de mí. La reina en el palacio ocasionalmente traía a los 2 niños al palacio. Los guardias de la residencia privada comenzaron a aflojar y gradualmente logré vagar afuera. Una vez, mientras compraba espinos sinceros para los niños al costado del camino, escuché a los transeúntes mencionar que el emperador se estaba preparando para concertar un matrimonio para el príncipe heredero. En cuanto a la candidata elegida, era la hermana menor de Jianruo, Jianyuan. Se dice que durante este periodo Jianyuan visitaba con frecuencia el palacio y se llevaba muy bien con los 2 niños. Al escuchar esta noticia, mi corazón se encogió. Me dolía y me sentía algo distraído. Efectivamente, ese mismo día, vi a Li Xiaochen y a otra joven trayendo a los niños de regreso a la villa juntos. Li Xiaochen no vino a verme en absoluto. Los gatitos y cachorros no tomaron los espinos sinceros, sino que me dijeron emocionados: madre, esa hermana Jianyuan es increíble, no solo es hábil en música, ajedrez, caligrafía y pintura, sino que también puede tocar kuju. Viendo las caras emocionadas de los 2 niños y escuchando la admiración en sus corazones, no sabía qué hacer. Pensé que tal vez Li Xiaochen se había cansado de mí. En cuanto a los 2 niños, tal vez tampoco podría mantenerlos al final. Al día siguiente, recibí una invitación. Resultó que Jianruo me había invitado a una charla. Sosteniendo la invitación, dudé pero finalmente decidí encontrarme con ella. Cuando llegué al pabellón junto al lago, me di cuenta de que su hermana menor también había venido. Le pregunté: ¿qué querías discutir conmigo? Jianruo me miró con lástima en sus ojos. Ukuimbu, tus planes finalmente han fallado. Mi hermana está a punto de comprometerse con el príncipe heredero. En unos días, durante el evento de caza, el emperador anunciará este asunto. Si Jianyuan se casa con el Palacio Oriental, por consideración a Jianruo, el príncipe heredero probablemente trataría bien a su hermana por culpa. ¿No es así? Entonces, ¿qué debería hacer cuando llegue ese momento? Me giré para mirar a Jianyuan y efectivamente me miraba con una expresión tímida. Hermana, no te preocupes, cuando llegue el momento cuidaré bien de los 2 niños. Se puso de pie y caminó hacia mí. Hermana, en cuanto a ese colgante de jade, tal vez deberías devolvérmelo antes de que pudiera hablar. Vi su mano extendiéndose. Instintivamente, agité mi mano y el cuerpo de Jianyuan cayó hacia atrás, rodando hacia el lago. Antes de que pudiera salvarla, escuché el fuerte grito de Jianruo en mi oído. Rápido, alguien ha sido empujado al agua. Cerré los ojos. Resultó que la trampa de hoy estaba tendida para mí. Para cuando llegó Li Xiaoqian, Jianyuan ya había sido rescatada. En el momento en que vio a Li Xiaoqian, comenzó a sollozar. Hermano mayor príncipe heredero, solo quería echar un vistazo a ese colgante de jade. Nunca imaginé que la señorita que se enojaría tanto y me empujaría al agua. Jianruo, de pie cerca, también testificó. ¿Quién hubiera pensado que la señorita que podría ser tan mezquina? Después de escucharlos a ambos hablar, Li Xiaoqian finalmente se giró para mirarme. Ukuimbu, ¿tienes algo que decir? Lo miré con su túnica de príncipe heredero. Todo mi cuerpo se enfrió. No fui yo,
no la empujé por primera vez, sentí tanto pánico, las lágrimas brotaron incontrolablemente. Tienes que creerme, por favor, créeme, Lee Saoqian, pero estaba decepcionado. Lee Saoqian no dijo nada, simplemente se llevó a Jian Yuan en sus brazos. Los rumores se extendieron como un reguero de pólvora sobre mí empujando a Jian Yuan al agua, y el emperador estaba furioso. Después, me confinó en mi residencia privada. Completamente aislado del mundo exterior, 2 días antes de la cacería, la hermana mayor del príncipe heredero, Lee Saoyu, vino a verme. Su rostro no mostraba una sola sonrisa, pareciendo algo fría e inaccesible. Le expliqué: princesa, no fui yo quien la empujó, no sé por qué cayó Jian Yuan. Lee Saoyu asintió: te creo, pero si la empujaste o no, no importa. Ahora, se están extendiendo rumores de que estás celoso y ya has caído en desgracia con el príncipe heredero. Bajé la cabeza sin saber qué hacer. Lee Saoyu dijo: deberías irte, deja este lugar. Me quedé desconcertado, y ella continuó: ¿no siempre has querido irte? Prepararé un carruaje y plata para que te vayas de aquí. En cuanto a los 2 niños, los cuidaré bien y te los enviaré más tarde. Yo no esperaba que ella me viera a través de mí. Después de dudar por un momento, pero el príncipe heredero, ¿no te culpará?, dijo ella. No te preocupes, probablemente esté ocupado preparando la boda ahora y no tendrá tiempo para preocuparse por asuntos tan triviales. Un dolor sordo palpitó en mi pecho mientras reflexionaba por un largo rato. Desaté el colgante de jade y se lo entregué. princesa, por favor devuélvelo a su legítimo dueño cuando llegue el momento. Mañana es el día de la caza real, sin embargo, esta noche bajo la luz de la luna. Empaqué mis pertenencias y me fui. No quería escuchar al emperador anunciar el compromiso del príncipe heredero mañana. Las palabras de Lee Saoyu resultaron ser ciertas. Hizo que alguien se hiciera pasar por mí para regresar a la residencia privada, y prepararon caballos y documentos de viaje para mí. Bajo la luna brillante mi corazón se llenó de inquietud, pero cuando realmente dejé a Lee Saochen, sentí una melancolía indescriptible, solo que al final, ni siquiera pude ver a los 2 niños. Después de salir de las puertas de la ciudad, noté a algunos individuos disfrazados dirigiéndose hacia los terrenos de caza. Parecían ser artistas marciales bien entrenados, incluso Li Yuan y Jian Ruo estaban entre ellos. Por alguna razón, tuve una premonición siniestra, así que los seguí en silencio. En la oscuridad, no notaron mi presencia. El viento me trajo débilmente su conversación susurrada. Li Yuan, cuando llegue el día de la caza, eliminará tanto al príncipe heredero como al emperador. Después de eso, solo quedarán la emperatriz y la princesa mayor. Nada que temer. Jian Ruo, pero ¿no acordamos que Jian Yuan se casaría con una mujer del Palacio Oriental? Aún podríamos disfrutar de la riqueza y el honor. ¿Por qué correr tal riesgo? Los ojos de Li Yuan brillaron con cálculo. Ya he tenido suficiente de vivir bajo el yugo de otra persona. ¿No quieres ascender a la posición de emperatriz? Jian Ruo parecía algo reacia, pero asintió al final. Solo entonces me di cuenta de la conspiración entre Li Yuan y Jian Ruo. Un pensamiento me golpeó. La muerte del príncipe heredero en la historia original. Probablemente también fue un plan del protagonista masculino, y cuando Li Xiaoyu me pidió que me fuera ayer, ¿podría haber sido idea de Li Xiaochen también? Reflexionando sobre cómo Li Xiaochen de repente comenzó a desagradarme recientemente y se acercó más a Jian Yuan, algo al respecto se sintió extraño. Agarrando el pase de viaje en mi mano, una vaga realización amaneció. Mi viaje sin problemas desde la residencia privada probablemente se debió a que el príncipe heredero permitió secretamente mi paso. Li Xiaochen, ¿qué exactamente me estás ocultando? Disfrazada de doncella de palacio, me colé en los terrenos de caza. Afortunadamente, los terrenos de caza estaban llenos de gente, llenos de numerosos funcionarios de alto rango y nobles, por lo que nadie prestaría atención a alguien tan humilde como yo. Solo estaba preocupado por cómo acercarme a Li Xiaochen y la emperatriz. El eunuco a mi lado me hizo a un lado, instándome a ir a vigilar el campo. En la distancia, vi a Li Xiaochen, Li Xiaoyu, Jian Yuan y su séquito sentados en lo alto del campo. Después de que comenzó la competencia de caza, la multitud se dispersó. Vestido con un traje de montar negro, Li Xiaochen parecía imponente y completamente arrogante. Aproveché la oportunidad para enviar un mensaje a la gente de la princesa, instruyéndoles que prendieran fuego silenciosamente al lugar donde Li Yuan almacenaba sus armas. Al ver al grupo perseguir a Li Xiaochen, me angustié e instintivamente cambié de dirección, apresurándome para alcanzarlos. Para cuando llegué el caos había estallado en lo profundo del denso bosque, con soldados peleando por todas partes.
Desde un punto alto vi a Li Xiaochen rodeado por sus guardias en el centro, con asesinos acercándose por todos lados. Disparé flechas en esa dirección, golpeando a algunos soldados para llamar su atención, luego corrí desde otra dirección al lado de Li Xiaochen. Li Xiaochen claramente tenía heridas en su rostro. Cuando me vio se sobresaltó visiblemente, luego gritó enojado: «Tontería, no te dije que te fueras, es peligroso aquí». Parece que adiviné bien. Li Xiaochen llevaba mucho tiempo en guardia contra Li Yuan, pregunté. ¿Estabas fingiendo deliberadamente, tratando de hacerme ir de este lugar? Li Xiaochen no respondió, sino que preguntó: «¿Entonces por qué regresaste?» En un movimiento rápido, saqué la espada de mi pecho y rápidamente corté una de sus cabezas. Vine a rescatar a mi esposo de la fortaleza de la montaña. Sus ojos se iluminaron visiblemente, luego dijo: «Pero pensé que tu corazón solo pertenecía a Cheng». Respiré hondo. Claramente no esperaba que todavía le importara esto en un momento tan crítico. Dije: «Ya sea a Cheng o a Chen, solo quiero que esté a salvo». Afortunadamente, no había dejado que mi fuerza física decayera durante esos 5 años, desde el amanecer hasta el anochecer. Luchamos juntos para salir del cerco. Li Yuan cargó de repente y al verme junto a Li Xiaochen, sus ojos se llenaron de desdén. «¿Eres tú otra vez, esa campesina? Hace 5 años, arruinaste mi gran plan, y ahora has arruinado mi victoria». Su arma fue destruida, y con la mayoría de sus hombres muertos o heridos, ahora estaba haciendo una última resistencia desesperada. Tal vez fue por el final del libro original que siempre había albergado un sentimiento de miedo hacia Li Yuan. Sintiendo constantemente que tenía algún truco escondido bajo la manga, efectivamente vi a los hombres de Li Yuan arrastrar a una niña. Era mi hija, parecía aterrorizada, parada allí aturdida, completamente estupefacta. Li Yuan gruñó con una expresión viciosa: «Hoy haré que tu hija me acompañe en la muerte». Mi rostro cambió de color, sin entender por qué el gato estaba en sus manos. Girando mi cabeza, vi a Jianruo siendo criado atado. Me obligaron a hacer esto. Jianruo luego miró a Li Xiaochen: «Lo siento, yo tampoco quería». Sabía que Li Yuan no estaría dispuesto a rendirse tan fácilmente, y también sabía que Li Xiaochen no entregaría el trono sin luchar. «No lo permitiré», grité con el corazón destrozado. «¿No dijiste que querías que alguien muriera en mi lugar? Llévame a mí», ignorando los intentos de Li Xiaochen de detenerme. Avancé uno por uno, cambiándome con éxito por el gato y convirtiéndome en rehén de Li Yuan. Al final, Li Yuan retrocedió paso a paso conmigo en su agarre. Con el borde del acantilado detrás de nosotros, se vio obligado a saltar y caí con él al abismo. Li Xiaochen corrió desesperadamente tratando de agarrar mi mano. «AW, AW», gritó de pánico. Vi el terror y el arrepentimiento en los ojos de Li Xiaochen. Dejé estas palabras: «No te culpo, mi esposo», solo para odiar cómo el destino juega trucos crueles. Afortunadamente el cielo tiene ojos, porque cuando caí fui atrapada por las ramas de los árboles. Por eso no terminé como Li Yuan, destrozada en pedazos, pero aún estaba gravemente herida y permanecí inconsciente durante mucho tiempo. Cuando desperté había pasado un año entero. Cuando abrí los ojos de nuevo, todavía estaba en esa misma montaña. Fortaleza. Me froté la frente. El gato y el perro estaban a mi lado como de costumbre, aunque sus apariencias habían cambiado un poco. Al verme despierto, los 2 niños estaban llenos de alegría. «Madre, estás despierta, te extrañamos», dijeron el gato y el perro. «Madre, en realidad nos gusta donde sea que estés, no importa lo buenos que sean otros lugares, no iremos». Me quedé allí aturdido, sin saber qué había sucedido durante este tiempo, ni a dónde había ido Li Xiaochen. «Pero ese colgante de Jade todavía está conmigo», les pregunté a los 2 niños sobre los asuntos en la capital. Los 2 niños eran demasiado pequeños para explicarlo claramente, solo dijeron: «Padre dijo que volvería pronto». Los demás en el pueblo también mantuvieron la boca cerrada, como si no supieran nada. Pasó otro medio año, y mi cuerpo casi se había recuperado por completo. Poco sabía, un evento importante había ocurrido en la capital. El príncipe heredero abdicó y la princesa mayor ascendió al trono. Maraba, Goa y yo empacamos nuestras cosas en el pueblo como de costumbre, preparándonos para ir a pescar fuera del pueblo. Ese día, Maraba y Goa gritaron: «Madre, mira, hay alguien al costado del camino». Me congelé por un momento. Distraídamente ayudé al hombre a levantarse. El hombre me dio una leve sonrisa. «Señorita, por salvarme la vida, debería ofrecerme en matrimonio».